¿cuándo se debe empezar la enseñanza sistemática de la lectoescritura? Esta sería nuestra pregunta crucial. ¿Cuándo empezamos a enseñar este asunto? Primero, para poder enseñar la lectoescritura, el niño tiene que alcanzar ciertos niveles de maduración. Si estos niveles no se han logrado, no podemos comenzar el proceso, ¿sí? Y son estas tres áreas. El niño tiene que tener un correcto desarrollo de la psicomotricidad, tiene que tener un correcto desarrollo de la función simbólica y un correcto desarrollo de la afectividad, ¿ok? Entonces, estos son como los pases, los filtros o los requisitos. No sé, me imagino como cuando vas a tramitar tu pasaporte, tu visa o hacer cualquier gestión, tu licencia de manejo, tienes que llevar tus papeles, tus requisitos, tus documentos. Bueno, estos son esos documentos, estos son esos requisitos que vamos a necesitar. Si me falta alguno, no puedo empezar con la enseñanza de la lectoescritura, puesto que el niño no va a adquirir el aprendizaje de una manera oportuna o correcta. Entonces, recordemos que el niño tiene que tener estos niveles de maduración para comenzar el proceso. Primero, desarrollo de la psicomotricidad. Se refiere a una maduración general del sistema nervioso, expresada por la capacidad de desplegar un conjunto de actividades motrices. ¿Okay? Segundo, desarrollo de la función simbólica. La función simbólica quiere decir que tú puedes tener hasta cierto punto un pensamiento un tanto abstracto. O sea, función simbólica quiere decir que el niño puede tener una idea de que estos signos tienen un significado, ¿okay? De que estos signos, de que estas letras tienen un significado. Esa es la función simbólica. Por eso dice, comprender que la escritura lleva un sentido y transmite un mensaje, lo que requiere de un determinado nivel de desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, aquí podemos hacer una pausa, ya que uno de los problemas principales en el autismo es la función simbólica. El niño que tiene autismo lo puedes empezar a detectar a los 3 años, porque a los 3 años inicia la función simbólica. Por eso es que entramos al preescolar. Entonces, la función simbólica consiste en poder hacer representaciones. Por ejemplo, si a un niño le das un carrito de juguete, él va a trabajar el juego de manera simbólica. O sea, va a agarrar el carrito de juguete y lo va a utilizar como lo que es un auto de un adulto. ¿Sí? Va a poner al carrito corriendo en una pista o como que está avanzando o jugando alguna carrerita. Va a utilizar ese juguete según lo que representa en el adulto, ¿no? Lo mismo pasa con una niña a la que le das un nenuco. El juego simbólico de la niña es que ese nenuco va a presumir que es su bebé y lo va a mecer, le va a dar la mamila, lo va a dormir, etcétera, ¿no? Ese es el juego simbólico. El niño con condición autista no lo tiene, no lo logra. La gran mayoría de ellos. De hecho, el 80% no lo logra, solo el 20% sí. Entonces, pues es importantísima esta función simbólica para que de la misma manera podamos hacer representaciones, pero con las letras. Saber que este conjunto de letras significa esto. Este conjunto de letras, que tal vez dice aquí puerta, significa esto que estoy viendo que es una puerta. Siguiente nivel de maduración que tiene que tener el niño para poder comenzar con la enseñanza de la lectoescritura sería el desarrollo de la afectividad. Madurez emocional que le permita no frustrarse o desalentarse ante el esfuerzo para lograr los automatismos correspondientes a esas primeras etapas. Lo que quiere decir es que claro que hay muchísimo ensayo-error. Sí, constantemente tenemos que estar preparándonos, trabajándolo. Es mucho trabajo de repetición, es una práctica. Al final de cuentas es como aprender a tocar un instrumento musical.
Es como aprender danza, es como aprender cualquier deporte o cualquier habilidad de nuestro cuerpo. Es una habilidad más dentro de la motricidad y por lo tanto, como un buen deportista, como un buen músico, tienen que tener tolerancia a la frustración, porque si la primera no me quedó, no puedo renunciar. Entonces la parte de la afectividad es importante. Imagínate un niño que no tiene su madurez emocional según la edad que corresponda y que se pone muy nervioso, que tiene miedo a que le peguen, se paraliza, le están exigiendo demasiado y él no está preparado para esa exigencia, entonces no va a poder aprender. Así que recordemos, estos son los requisitos para poder comenzar la enseñanza de la lectoescritura. Se considera que estos niveles se logran a los 6 años de edad. Entonces, a los 6 años de edad, por eso entramos a la primaria, ¿okay? Porque es una nueva etapa de nuestro lóbulo frontal. A los 6 años nosotros adquirimos un nuevo estilo o tipo de pensamiento que se llama pensamiento concreto. Antes está el pensamiento de representaciones. De los 3 a los 6 años es el pensamiento de representaciones, que es muy parecido a lo que estábamos platicando de la función simbólica. Claro, aquí estamos. Sí, es muy parecido a la función simbólica. El juego simbólico o el juego representativo es lo mismo. La etapa de representaciones es de los 3 a los 6 años. Entonces, el niño puede saber que estas letras representan algo, un significado, un mensaje, ¿sale? Entonces, bueno, este sería el periodo de preescolar. El preescolar es muy importante porque es un entrenamiento para fortalecer estas 3 áreas. Prácticamente, el preescolar se basa en estos 3 puntos. Estos son los 3 ejes principales que se tienen que trabajar en preescolar. De ahí en fuera se ramifican, ¿sí? Vienen subtemas, vienen otro tipo de habilidades, pero estos son como los 3 ejes principalmente. Me comentan, en la actualidad ya exigen leer en preescolar. Es una presión innecesaria para los niños. Lo que llega a pasar cuando al niño se le exige leer antes de tener la madurez apropiada para hacerlo, es que en primer lugar puede ser que no lo logre y que tengamos el efecto contrario. Estrés, ansiedad, tristeza, angustia, porque me están poniendo una tarea que es mucho más difícil para mí porque todavía no tengo la madurez para hacerla. Es como si tú entras a trabajar como auxiliar de oficina y eres recién egresada de la carrera de administración. Pues ese trabajo te queda perfecto. Con ese trabajo tú estás adquiriendo seguridad porque dices, oye, me siento muy bien aquí, acabo de salir de la carrera, soy auxiliar de oficina y la paso aquí muy bien, estoy aprendiendo muy padre. Pero si de repente de un día de la nada te dicen, ¿sabes qué? Ahora vas a ser gerente, porque el gerente renunció y pues queremos que tú seas. ¿Qué pasa? Que tú te sientes muy bien de auxiliar, pero como gerente vas a decir, Dios mío, no sé nada, soy una torpe. No es que seas torpe, lo que pasa es que todavía no llegas a la etapa para ser gerente. Exactamente, como dice Rosy, se adelantan procesos y es contraproducente porque lo primero en lo que impacta esta situación es en el plano emocional, en el desarrollo de la afectividad. ¿Qué quiere decir? Que el niño se da cuenta que él es incapaz y piensa que el hecho de ser incapaz es porque él no vale, cree que es una cuestión personal, cuando simplemente no es el momento, no es el momento para que él pueda hacerlo. Entonces, lamentablemente, la verdad no sé cuál sería el motivo de que ya estén exigiendo leer en preescolar, es una cosa absurda, porque no están todavía en el desarrollo adecuado para hacerlo. Sus niveles de maduración no han llegado al límite, no se han logrado madurar en estos 3 puntos. Entonces, justamente para eso es el preescolar, para que en el preescolar nos ayuden a trabajar estos 3 elementos. Ahora,
Nuevamente, en la siguiente diapositiva tenemos, se considera que estos niveles se logran a los 6 años de edad. Esto es según estadísticas de diversos estudios. ¿Sí? Imagínate que se hizo como un promedio. Algunos niños lograron la madurez a los 5 años, pero otros niños lograron la madurez a los 7 años. Pero en cuanto a un promedio pudiéramos mencionar, se ha llegado a los 6 años. Entonces, por esa razón es que a los 6 años se, se trabaja principalmente este tema de la lectoescritura, o sea, sería primero de primaria. Bueno, vamos a ver el tema de qué es el aprestamiento para la lectoescritura. Tal vez esta palabra resulte extraña, aprestamiento, no es como que una palabra muy común, pero aprestamiento quiere decir ejercicios de preparación para la lectoescritura. Entonces, ¿qué es el aprestamiento para la lectoescritura? Les comento que el aprestamiento se trabaja en los niveles de preescolar, durante todo el preescolar, y también, como pueden ver aquí en el cuadrito, en el rectángulo rojo, también se trabaja en la primera etapa del primer grado de primaria. O sea, la primera mitad del ciclo. La primera mitad del ciclo de primer año de primaria se trabaja el aprestamiento para la lectoescritura. ¿De qué trata? Del desarrollo del movimiento. Hay muchos ejercicios como hacer bolitas, palitos, onditas, como si fueran olas de mar. Estos son los movimientos y eso se llama aprestamiento. Desarrollo del movimiento. Por eso también a los niños, por ejemplo, en preescolar comienza el movimiento grueso, motricidad gruesa y luego fina. ¿Cuál es la motricidad gruesa? Los juegos como aplaudir, levanta las manos, jueguitos donde te mueves y te coordinas, pequeñas coreografías, ¿no? Por ejemplo, pimpones un muñeco que se lava la carita y tú haces el ademán de lavarte la carita con agua y con jabón. Esa es motricidad gruesa. Pero tenemos que empezar con esa motricidad gruesa y luego, poco a poco, ir más, ir más, ir más. Por ejemplo, Witsy Witsy Araña es juntar dedo con dedo. Y ahí estamos pasando un poquito más a la motricidad fina. Luego podemos agarrar las crayolas y ya estamos pasando a la motricidad fina. Entonces, primero, el desarrollo del movimiento, psicomotricidad integral progresiva, empezando por los segmentos más gruesos. O sea, primero mover brazos, mover los brazos de una manera adecuada, correcta, y después mover los dedos. ¿Sí? Por ejemplo, tronar los dedos, hacer algún ademán como de que algo brilla, ¿sí? Abrir y cerrar los dedos, rotar las muñecas, este tipo de ejercicios que también pueden servir incluso como calentamiento a veces en educación física, de eso nos estamos refiriendo. Estimular funciones básicas, esquema corporal, orientación espacial y temporal, percepción táctil, visual y auditiva, memoria y lenguaje. Es solamente estimular estas funciones básicas que todas estas, bueno, la gran mayoría se encuentran en el lóbulo frontal. ¿Cuáles están en el frontal? En el frontal está la memoria, en el frontal está el lenguaje, ¿ok? En el parietal tienes el esquema corporal, la orientación espacial y temporal, y tienes las percepciones de tus sentidos, táctil, visual, pero lo auditivo se encuentra específicamente en el lóbulo temporal. Entonces aquí estamos trabajando 3 lóbulos, ¿sí? Parietal, frontal y temporal. Entonces, pues es trabajar estos aspectos en el niño de coordinación, de ubicación. Sobre todo porque cuando trabajas orientación, aquí ya te puedes ir dando cuenta si el niño está teniendo problemas de orientación, porque el problema de orientación es uno de los síntomas de la dislexia. Los problemas de orientación, uno de los síntomas de la dislexia. Entonces, ya desde tempranas edades vamos registrándolo.
De hecho, ahorita vamos a ver una bitácora de dislexia. Contenidos relativos a la escritura, formas básicas, bolitas y palitos. Lograr trazos finos organizados en sistemas coordinados y precisos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto que es el aprestamiento. Primera etapa de primer grado, o sea, antes de iniciar el proceso de aprendizaje de lectoescritura. Primero es este entrenamiento. Ya lo hemos visto, nosotros lo hicimos, son correctos, pero lo más importante es saber en qué momento los tengo que aplicar. Esto se aplica en preescolar, nuevamente, pero en los últimos niveles de preescolar, no al principio. Esto se aplica al final de preescolar y al inicio de la primaria. El niño entra a la primaria y lo primero que tiene que ver es esto. Entonces, ¿por qué esto viene al final de preescolar? Porque es motricidad fina. Al inicio de preescolar tiene que ser motricidad gruesa. Mover las manos, alzar las manos, tocar una rodilla, dar 3 pasitos para atrás, dar 2 vueltas, ese tipo de motricidad. Orientación hacia la derecha, hacia la izquierda, aplauso, ¿ok? Coordinación, esquema corporal, ¿dónde está tu nariz? Toca tu nariz, en fin. Y a finales ya de preescolar, el último ciclo, ya empiezas a avanzar a la motricidad fina. Puedes empezar con jueguitos de mano, ¿sí? Como cuáles, bueno, tronar los dedos, como estábamos comentando, abrir y cerrar la mano, agarrar alguna pinza, hay juegos con pinzas. Sí, me acuerdo que había uno que se llama pulgas locas, que justamente es agarrar a las, que el tablero está saltando y tienes que agarrar las pulgas ahí en el aire brincando y es como una pinza, ¿sí? Entonces es un ejemplo de un juego con pinzas. Y nuevamente, cuando el niño ya viene con esta preparación, a los 6 años va a poder adquirir. Si el niño viene con esta preparación, sí va a poder adquirir este conocimiento o esta habilidad, porque no es un conocimiento tal cual, es una habilidad, lo va a poder adquirir en esa etapa de primaria, primero de primaria. Pero en la primera etapa de primaria, los primeros meses, tiene que trabajar esto. Ejemplos de aprestamiento son estas, se llaman grecas. Estas se llaman grecas. También podemos decirle símbolos, ¿ok? Pero la palabra apropiada es greca. Hay 2 métodos. Aquí nos hacen la pregunta, ¿qué método emplearemos? Nosotros sabemos que hay 2 métodos y lo vimos desde la primera clase y también lo vimos en la segunda, solamente que la primera enfocado en la lectura y la segunda clase enfocado a la escritura. Así que aquí tenemos el método alfabético silábico tradicional, donde el niño empieza de menos a más, primero letras sin sentido, y además una cosa interesante es que el niño aprende el nombre de las letras. Aprende P, L, T, H, pero en realidad nosotros no hablamos así. Porque cuando yo digo la P, no digo P, digo papá. ¿Me explico? O sea, y cuando yo digo, cuando yo quiero pronunciar la L, no digo L, digo lámpara. Entonces, hemos pasado del nombre de las letras, que es el método tradicional, nombrar las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, etcétera, etcétera, al método fonético, que quiere decir pronunciar los fonemas, o sea, el sonido de las letras. Por ejemplo, esta es la P, la S, la D, la M. ¿Ok? Entonces, ese es el cambio que se propone, pero sabemos que estos 2 métodos se pueden aplicar. El que más se ha aplicado, por supuesto, es el primero, alfabético silábico, y probablemente nosotros aprendimos con ese primer método alfabético silábico. Pero ahorita las cosas van cambiando al globalizado fonético. ¿Por qué se llama globalizado? Porque primero aprendes el todo, el dibujo completo, o sea, las palabras completas,
Sí, o sea, ves las cosas de una manera global y después vas segmentándolo. ¿Y por qué fonético? Por lo que acabamos de platicar. En lugar de aprenderme el nombre de las letras, me aprendo el sonido de las letras. De hecho, aquí dice, es fonético porque en lugar de aprender el nombre de las letras del abecedario, L, M, P, los niños aprenden su sonido, o sea, aprenden el fonema, o sea, mm, ya que en el habla usamos una sucesión de sonidos para articular las palabras. No usamos el nombre de las letras para hablar. Esto induce a ir asimilando la idea de estructuración, integración, asociación, enlace, que es la idea de fondo del proceso de comunicación. Los sonidos o las letras no tienen ningún sentido propio, adquieren sentido en la medida en que se enlazan unos con otros para formar palabras y oraciones que sí tienen sentido propio porque comunican ideas o mensajes. Entonces, bueno, ya sabemos esta técnica y vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizaje debe lograr en la escritura? Puede parecer un poco absurda la pregunta porque diríamos, ¿cómo que qué aprendizaje debe lograr en la escritura? Pues a escribir, ¿no? Pero en realidad es que se tiene que hacer una división de estas habilidades y vamos a ver esta división. Primero, la primera división del aprendizaje de escritura, o lo primero que tendría que aprender dentro de la escritura sería esto, el conocimiento de grafías y su dominio de trazo o dominio de su trazo. Este primer aprendizaje que conlleva que el niño reconozca cada grafía. O sea, estamos hablando, recuerden, de la primera etapa de primaria, que el niño reconozca la grafía, que se le haga familiar y la relacione con su correspondiente fonema. ¿Ok? A. Si pongo la L, tiene que decir L, no L, que no diga el nombre de la letra, sino el fonema L. Sigue la dirección correcta. ¿A qué se refiere? A la secuencia. Que, por ejemplo, no me vaya a hacer una T de abajo hacia arriba. No queremos esta secuencia, ¿no? Así no es. Tiene que ser de arriba hacia abajo. Todos los trazos verticales, todos, son de arriba hacia abajo. Y todos los círculos empiezan hacia la izquierda. Todos los círculos van para la izquierda, cierran a la derecha y todos los verticales son de arriba hacia abajo. No hay excepción. Entonces tienen que aprender esa secuencia. A esto se refiere. Identifica y traza con claridad sobre la línea de base en la zona media, superior e inferior. ¿Qué quiere decir? Las letras tienen diferentes zonas. Por ejemplo, la letra D tiene el óvalo en zona media y esta zona superior, su nombre correcto es AMPA. En otros países también se les dice cresta. ¿Ok? Entonces, todos estos palitos que están arriba, el palito de la D, de la B, de la H, de la L, de la T, todas estas barras de arriba se llaman ampas o crestas. También podemos decir zona superior. La zona media es donde están todos los óvalos, todas las vocales y alguna que otra consonante que esté en la zona media, como la Z, la C, la M, la N, la V, la R, la S, todas estas están en zona media. Y la zona inferior se le llega a llamar también jamba, se le llama también pie y se le llama también eje de las letras. ¿Y cuáles son estas jambas, pies o ejes? Las colitas, la colita de la J, la colita de la P, ¿sí? La colita de la Q,
la colita de la G, y si me falta una, la Y también, la colita de la Y, ¿ok? Todas estas partes inferiores en la escritura, ¿sale? Se llaman jambas, pies, o también le podemos decir eje. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo por aquí? Identifica y traza con claridad sobre la línea base en la zona media, superior e inferior, o prácticamente las tres zonas miden lo mismo. Por ejemplo, un niño que escribe globo y hace esto, la G, ¿sí? La L, la O, ¿ya vieron? La B y la O. ¿Qué está pasando aquí? Que no hay una diferencia precisa entre la parte baja, la parte alta y la zona centro. Todo está en la caja escritural. Entonces, por eso estamos hablando aquí de que pueda diferenciar estas tres áreas. Por eso dice, hace elevaciones y depreciaciones correctas, eleva los trazos que tiene que elevar, la L tiene que estar hasta acá, la barra de la B hasta acá, ¿sí? A eso se refiere con este punto, que no todo lo escriba en la misma categoría o en la misma cajita. Siguiente, hay secuencia en el trazo, ¿ok? Tenemos aquí, hay secuencia en el trazo, toda la letra la traza de una vez sin hacer cortes, posteriormente toda la palabra. Por ejemplo, si el niño hace la letra M así, 1 corto, 2 corto, 3 corto, entonces no tiene esta habilidad. Esto le faltaría para aprender. Tiene que hacer 1, 2, 3 y luego puede separar el bolígrafo o el lápiz del papel, pero no puede hacer cortes constantemente cuando no se necesitan o no se requieren. Bueno, entonces, hasta este momento vamos bien con este primer elemento que el niño debe lograr en la escritura. Esto sería lo primero que el niño tiene que lograr en su escritura. Estos son los primeros puntos. Bien, bien, son conocimiento de grafías y dominio de su trazo. Y por supuesto, como pueden darse cuenta, es parte de esto, las secuencias y las formas. Y esto se ve en preescolar. Por eso el niño que ya ha llegado a los 6 años, se supone que se le debe facilitar y en ese primer ciclo de primaria, solamente es reforzar lo último que vieron en preescolar para comenzar con la escritura. Siguiente elemento dentro de la escritura que el niño tiene que aprender. Lo siguiente sería esto, aprender el mecanismo del ligado. ¿Okay? Este es el segundo aprendizaje que hay que hacer, ¿okay?, en la escritura. El segundo aprendizaje que tenemos que hacer en la escritura. Soltura y flexibilidad del movimiento, izquierda y derecha. ¿Okay? Aquí ya estamos hablando un poquito más. Por supuesto, ¿la letra se puede mejorar con ejercicios de motricidad? Claro que sí. De hecho, hay hasta libros, hay cuadernos para motricidad, por supuesto que se pueden mejorar. Se llaman también grafoterapias. Una pregunta, ¿cómo puedo trabajar los trazos si el niño no se siente atraído con este tipo de ejercicios? Trabajar los trazos, los puedes trabajar con dibujos. Enséñale a dibujar. Mira, te voy a enseñar a dibujar una persona. Primero vamos a hacer la cabeza. Y mira, aquí ya estás haciendo el círculo. Pero para él es la cabeza. Pero ahí ya estás enseñándole la secuencia del círculo. Entonces, puedes trabajarlo desde algo que a él le interese, ¿no? Vamos a hacer un círculo para hacer la cabeza de un muñequito. Siempre trata de basarte en sus intereses. Si al niño le gustan los carritos, pues vamos a hacer las llantas de un carrito. Si al niño le gustan los dinosaurios, pues vamos a hacer los ojos del dinosaurio. Y poco a poco ahí lo vas jalando. El dibujo es lo previo a la escritura. Entonces, ya que hicimos al muñequito,
vamos a hacer el cuello. Y recuerden que todas las barras verticales son de arriba abajo y de arriba abajo. Entonces aquí también lo haces de arriba abajo, ¿sí? Y así podemos continuar. Ahora vamos a hacer los ojos igualmente. Primero hacia la izquierda, cierro a la derecha. Primero hacia la izquierda, cierro a la derecha. La nariz puede ser una letra U, ¿sí? Trata de ir colocando letras dentro del dibujo, ahí tienes la U. Y luego la boquita puede ser una W, una W, parece boquita de, parece un perrito. Pero bueno, el punto es que trates de enseñarle entonces por medio del dibujo. Entonces, de esa manera puedes sentir más atracción. El cabellito también pueden ser arcos simulando una letra M, ¿sí? Si haces el cabello como una M, ahí ya le estás enseñando las formas de la M. En caso de que no le gusten los ejercicios más mecanizados, trabájalo con dibujos y vas a ver que con eso ya está adquiriendo esa habilidad. Además, así igual no siente como la presión del deber, de lo que debe hacer, de cómo debe hacer las cosas, de tener un resultado, y puede ser que esté más relajado. Bueno, entonces tenemos acá, cualquier otra duda, por favor avísenme. Tenemos acá soltura y flexibilidad del movimiento izquierda y derecha. Gracias, de nada, de nada. En esta soltura y flexibilidad del movimiento izquierda y derecha, puedes pedirle que haga un garabato o que siga tu garabato y hacemos esto, o que haga un caminito de carreras para un carrito y que haga esto. Este es un muy, muy, muy buen ejercicio. Ahora, si yo estoy viendo el movimiento izquierda-derecha, dale un carrito y tal vez tú ya tienes una maqueta en donde aquí está el camino o la carretera y pídele que mueva el carrito por estas líneas. También puedes pedirle que con su dedo, ¿sí? Índice, que ponga el dedito aquí y le dé seguimiento a todas las líneas y así también trabajas este elemento de coordinación y organización, orientación de izquierda y derecha. ¿Sale? Que siga con el dedito toda la línea hasta que termine el trazo. Continuidad en la articulación de las letras de una misma palabra. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy escribiendo, solamente si voy a hacer una pausa, va a ser cuando yo terminé de escribir una palabra. Imagínate que tú estás escribiendo un poema o estás escribiendo un cuento o lo que quieras. Jamás te quedarías a la mitad de una palabra. Por ejemplo, empieza tu primera idea como Juanita fue a la tienda a comprarle. Y ahí te quedas pensando, no, terminas, leche. Y luego pausas y piensas, a ver, ¿cuál será la siguiente idea? ¿Sí? No te quedas en le. Juanita fue a la tienda a comprarle. Y luego dejo el bolígrafo por ahí y empiezo a pensar o a distraerme. Eso no puede pasar. Por eso dice, continuidad en la articulación de las letras de una palabra. No quiere decir que las letras estén ligadas. No quiere decir que escriba en cursiva. No, no, no. Quiere decir que termine de escribir una palabra por completo, que no la deje a la mitad, que no diga Juanita fue a la tienda a comprarle y luego saque, no sé, saque su estuche, o como se mete un chicle a la boca. No, a ver, termina leche. Y luego, ya que tuviste la primera idea, puedes hacer una pausa, pero no las dejes incompletas, ¿no? Rapidez y dinamismo en la escritura. Claro que no estamos aquí pensando en una gran habilidad escritural y todo esto irá poco a poco, pero sí necesito que exista, tal vez no rapidez, pero sí que exista constancia, ¿sí? Que mantenga el ritmo, porque cuando nosotros escribimos, mantenemos el ritmo. Yo creo que rara vez, a menos que estemos bajo algún estado emocional extraño, escribimos muy lento y luego de repente, pum, 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 súper rápido. No es normal.
a menos que me acaben de dar una muy mala noticia y ya termino de escribir súper rápido el resto. Pero si no es ninguna cuestión emocional, ni ningún tipo de presión el que yo siento, la escritura debe tener su tiempo. Entonces, por eso comentaba que el tiempo que se esté trabajando, tal vez que no sea súper rápido, pero es importante que no sea lento, porque si escribe muy lento, quiere decir que no sabe lo que está escribiendo. ¿Ok? Bueno, este, bueno, entonces ahí tenemos, recuerden que si el niño escribe demasiado lento, es porque está todavía pensando qué letra tengo que poner y cuál tengo que poner y cuál sigue. Todavía está en la parte de memorizar las letras. Y nosotros sabemos que el niño no aprendió letra por letra, aprendió el dibujo completo. De todas maneras, creo que es uno de los puntos que mayor tolerancia podemos trabajar o mayor tolerancia podemos tener porque es una habilidad que puede ser, digamos, secundaria, pero importante igualmente porque tiene que ver con la motricidad. Y cuando hablamos de la motricidad, vaya, podemos quedarnos desde aspectos tan sencillos como simplemente preguntarte, ¿el niño agarra el lápiz bien? Porque en serio que tal vez ese es todo el problema, que resulta que el niño no sabe agarrar el lápiz y por eso escribe mal. Es que desde lo más sencillo y tal vez desde lo más evidente, ahí puede estar la situación. Bueno, regularidad de la escritura. Siguiente elemento que se debe lograr en la escritura, que tenga una regularidad. Quiere decir que esté alineada, que las grafías estén alineadas unas con otras, ¿sí? Que no tengamos una letra arriba, otra abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Por eso justamente pues se comienza a escribir en una hoja de libreta, en una hoja que tiene líneas, ¿no? Entonces, si pone, por ejemplo, la M acá y luego la A por acá y luego otra vez la M por acá y la M va para arriba y luego la A va para abajo, pues estos se llaman disgrafías, ¿ok? Estas son disgrafías. Denme un minutito, porfa, chicos, un minuto. Listo, gracias por la espera. Bueno, entonces, eh, aquí ya estamos trabajando la parte de las disgrafías, alineación
grafías alineadas unas con otras, o sea que no tengamos lo que vemos aquí en el ejemplo de mamá. Proporción y tamaño de todas las letras y de los trazos que se hacen en las zonas superiores e inferiores. Inclinación. Debe existir regularidad en la inclinación, o sea, no podemos tener, por ejemplo, una letra que se inclina a la izquierda y luego otras que se quedan en vertical y luego otras que se inclinen a la derecha y otras que se vuelvan a inclinar hacia la izquierda y otras que se queden, o sea, esto sería un desorden, ¿no? En tomate. Lo que estamos buscando en esta parte es la congruencia gráfica. Un espaciado correcto, espacios regulares para separar letras y letra, palabra y palabra, y línea y línea. Y aquí nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el espacio que debe existir entre letra y letra? Debe ser la mitad del ancho de tu óvalo hasta el ancho total de tu óvalo. ¿Qué es mejor, cuaderno rayado o cuadriculado? Es mejor el cuadriculado. Muchísimo mejor el cuadriculado, porque ahí te permite trabajar la inclinación y ver los verticales. Sí, para empezar a escribir, mucho mejor el cuadriculado. Y de preferencia el de cuadritos grandes, porque luego hay unos chiquititos, pero de cuadritos grandes está bien. Entonces, los espacios entre letra y letra, de nada, los espacios entre letra y letra deben ser el ancho total de un óvalo o la mitad del ancho. Por ejemplo, si mi óvalo, y por cierto, las medidas aquí son personales. Si mi óvalo mide medio centímetro, voy a poner 0.5, no, sería 0.5 centímetros, ¿sí? O 5 milímetros. Si esto mide el ancho de mi óvalo, pues entonces la mitad sería sería 2.5 milímetros. ¿Ok? Así está. 2.5 milímetros. Voy a cambiar el otro a milímetros para no confundirme. Vamos a cambiarlo a... Vamos a quitar esto. Vamos a tachar. Ponemos en anchura 5 milímetros. Así, sí. Es lo mismo a 0.5 centímetros, solamente que como abajo marqué milímetros para que tengamos ahí una coincidencia. Entonces, si el ancho total de mi óvalo mide 5 milímetros, pues la mitad es 2.5. Esta es la distancia que yo debo tener entre letra y letra de mi escritura, la mía. Mínimo 2.5 entre letra y letra, máximo 5 entre letra y letra de mi escritura. Las medidas son completamente personalizadas porque depende del tamaño de la escritura. ¿Sale? Eso sería en las medidas en cuanto a espacios de letra y letra. Ahora, espacio de palabra a palabra es el ancho de una letra M minúscula. O sea, sería lo que abarcan 2 letras. El espacio de 2 letras debe ser el espacio entre palabra y palabra. Por eso es que se toma normalmente la M. Tomas el ancho de la M minúscula del escribiente, tal vez la M minúscula en anchura mide 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro tiene que tener la persona entre palabra y palabra de su texto. Esas serían las medidas, digamos, ideales, ¿no? A eso se refiere con esta última parte, espaciados regulares. ¿Qué otra cosa se tiene que aprender y lograr en la escritura? Este punto, la automatización. O sea que nosotros, si se dan cuenta, estamos yendo por etapas, ¿de acuerdo? O sea, lo primero que tengo que lograr es como para ir fijando los objetivos, porque a veces decimos, pues mi objetivo es que escriba, pero no tenemos muy desmenuzado o muy claro, sí, que escriba, pero que escriba cómo y en qué momento checo la ortografía y en qué momento reviso el tamaño de la letra
y, o sea, no lo puedo estar corrigiendo en todo al mismo tiempo, porque lo voy a confundir y marear y el niño ya no va a saber ni qué hacer. Y decirle, no, esa palabra está mal escrita y esa palabra le faltó un acento, pero es que esa palabra tiene disgrafías porque hay letras más chiquitas que otras. Y es que esta palabra, mira, no está bien los espacios. No puedes con tantas cosas que hay que modificar. Por eso es que vamos a ir teniendo objetivos por pasos. Nuevamente, nuestros primeros objetivos son con los que el niño ya debe venir desde el preescolar. El conocimiento de las grafías, porque ya desde el preescolar vienen con esto, de hecho, por eso tienen los ejercicios de las grecas. Conocimiento de las grafías y el dominio de su trazo. En preescolar lo que más se trabaja es la motricidad. Pasar de motricidad gruesa a motricidad fina. Sí, también se trabaja el aspecto afectivo y se trabaja la simbolización. Esos son las tres grandes áreas de maduración que se tienen que ver en preescolar. Entonces, bueno, el primer punto, conocimiento de grafías y dominio de su trazo. Y ahí tenemos lo que tenemos que lograr, ¿no? O lo que nos va a ayudar para evaluarlo. Hay que hacer un examen diagnóstico. Al principio, podemos pedirle que escriba lo que él quiera. Entonces, a partir de esa escritura, hacemos un examen diagnóstico. O yo puedo, bueno, el dictado todavía no, por la parte del ritmo, pero que escriba lo que él desee escribir y vamos midiendo si lo tiene, si no lo tiene, y así vas a tomar una referencia. Por ejemplo, tal vez descubres que el 60% de tu grupo no maneja el conocimiento de las grafías, ni el dominio del trazo, pero tal vez el 90% del grupo, no sé, ¿cuál otro? No, es que si no puede con lo primero, no van a poder con lo último. Vamos a poner entonces, por ejemplo, que el 60% del grupo no tiene regularidad en la escritura. El 60% no la tiene, ¿ok? Pero el 20% no tiene conocimiento de las grafías y dominio de su trazo. O sea que puedes ir sacando porcentajes de qué le hace falta al grupo, en qué nivel están, ¿me explico? Puedes sacar estadísticas con esta información para saber en qué tienes que basarte más. Me tengo que basar más aquí, en el primer paso del aprendizaje de la escritura, que es conocimiento de grafías y dominio de su trazo. Entonces estoy en la primera área. O sea que del preescolar vinieron muy, pero muy blanditos. O sea, no están tan preparados. Pero bueno, este sería nuestro primer trabajo. Después, aprender el mecanismo de ligado, que me hagan que no me hagan ya bolita y palito por separado, que no hagan esto. Bolita y luego el palito. Y que luego hasta el palito lo ponen súper separado así, bolita, palito, ¿no? Esto pues, no lo queremos. Queremos que haya una continuidad, bolita y palito, que no separe el bolígrafo del papel. Entonces, bueno, este sería nuestro siguiente trabajo, aprender este mecanismo. Nuestro siguiente trabajo es la regularidad de la escritura. También ya vimos un poco cómo se hace. Después viene la automatización de la escritura, donde trabajamos escribir a la copia, escribir al dictado. Aquí es donde comenzamos a manejar la ortografía. Manejar las estructuras gramaticales, o sea, un poquito más la sintaxis, el cómo ordeno, cómo organizo bien la frase y cómo puedo cambiar las palabras del lugar para decir lo mismo. Por ejemplo, ayer fui a la casa de María o fui ayer a la casa de María. Es igual, ¿no? Manejar estructuras formales internas, o sea, tipo de textos. Manejar estructuras formales externas, recursos gráficos de organización de las ideas, puntos, párrafos, signos de interrogación. ¿Se dan cuenta que esta parte ya no la estamos viendo en primaria? Esto ya no. Aquí ya avanzamos a otro grado. Aquí ya estamos aproximadamente en tercero o cuarto. Porque el proceso no se da todo en el mismo ciclo.
Además, que es un proceso que se tiene que seguir perfeccionando. Una cosa es que yo lo aprenda y otra cosa es que lo perfeccione. Y siempre la escritura puede ir a mejora. Hay personas adultas que hacen grafoterapia para mejorar su escritura. Entonces, ya aquí, cuando estamos hablando de estructuras formales internas, por ejemplo, tipo de textos, ¿qué tipo de texto es? ¿Es un texto formal? ¿Es una carta? ¿Es una receta? ¿Qué estamos escribiendo? Ujú. Signos de interrogación, esquemas, gráficos, cuadros y recursos de diagramación para organizar un contenido, títulos, margen, viñetas, sangrías. Eso ya es después. Por eso esto es como, digamos, de las últimas partes, las últimas etapas, lo que viene siendo el formato. ¿Sí? Es como cuando haces un archivo en Word, yo creo que hasta el final todos le damos formato, ¿no? Creo. Si no, pues imagínense que hay que hacerlo así. Primero escribo, y luego selecciono todo y ajusto la letra, ajusto el tamaño, pongo el margen, uh-huh, separo los párrafos, pongo las sangrías, o sea, ya al final es cuando le doy formato a todo. Bueno, así que esta es la automatización. En cuanto a la escritura creativa, que ya la escritura creativa es muchísimo después, porque cuando hablamos de creativo, hablamos del pensamiento abstracto. Esto ya puede estar mucho más cercano al término de la primaria, entre los 11 y 12 años. ¿Por qué? Porque a los 12 años comienzan las habilidades del pensamiento. A los 12 años comienzan las habilidades del pensamiento. ¿Cuáles son las habilidades del pensamiento? Lógica, ¿sí? Lógica, indagación, síntesis, análisis, categorización, reflexión, todo lo que te ayude a generar ideas, ¿sí? Es aprender a pensar. Esas habilidades del pensamiento son sacar nuestras propias conjeturas. Es el mundo de las ideas, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, etcétera. Entonces, por eso, cuando hablamos de escritura creativa, pues hablamos de un pensamiento que tiene habilidades para crear información. Por eso tenemos aquí producciones espontáneas. Un niño pequeño, recuerden que aprende por imitación. Entonces, un niño pequeño, lo que te diga es porque lo ha escuchado. Pareciera que es espontáneo, pero te aseguro que lo vio en alguna caricatura, o con su papá o con su mamá. Lo que te diga o lo que haga, ellos trabajan por imitación. Entonces, producciones espontáneas o imaginativas que tienden hacia lo usual y lo esperado. Pensamiento convergente. Producciones espontáneas, pero que tienden hacia lo usual y lo esperado. Por ejemplo, si yo le digo a un niño, cuéntame un cuento, pues el niño que cuento me puede decir, claro que sí, vamos a ver los ejemplos del pensamiento creativo. Por ejemplo, si son producciones de este tipo, producciones espontáneas o imaginativas que van hacia lo usual, o sea, el pensamiento convergente sería, te voy a contar un cuento. Pues fíjate que se trata de una niña que tiene a sus papás y la niña va a visitar a su abuelita y la niña convive con su abuelita todo el día, la abuelita le da pues un abrazo para que ella se regrese a su casa y se acabó el cuento. Ese es un cuento convergente. Por ejemplo, me recuerda mucho Caperucita Roja, ¿no? Es como lo que tú ya sabes que te van a venir a contar, son como los arquetipos. Entonces te van a contar el típico cuento de Pepito, el típico cuento de Caperucita. Van a tomar el mismo
el mismo escenario, el mismo panorama, los mismos personajes, ¿me explico? Y lo que sería un pensamiento divergente, aquí mismo lo dice la palabra divergente, diverso, divergente, diverso. Entonces, esta producción espontánea o imaginativa que tiende hacia el original y especulativo, o sea, el pensamiento divergente, es cuando te van a empezar a contar una historia, pero de extraterrestres. Y tú dices, ¿esto de verdad se lo ha inventado él? Es súper original. No, pues mire que el cuento consiste en este personaje que es un extraterrestre, pero es un personaje tan raro que el cuerpo es como de una salamanquesa con cola, pero tiene una cabeza de vaca. Ese es el extraterrestre. Y se llama Chuchito. Y Chuchito lo que hace es estar jugando con la máquina del tiempo que tienen los extraterrestres y puede hacer viajes al sol y a diferentes galaxias y le gusta coleccionar seres vivos de otros planetas. Y tiene una gran colección de seres vivos, incluso tiene humanos en esa colección. O sea, todo esto me lo estoy imaginando, me lo acabo de inventar. Esto es un pensamiento divergente, eso es un cuento divergente. Entonces, un niño menor de 11 años va a tener más la tendencia a las ideas o a los pensamientos convergentes, a la escritura convergente. Y un niño mayor de 11 años puede entrar más al pensamiento divergente. Porque como les platicaba, a los 12 años empezamos a pensar por nosotros mismos. Nuestra lógica, nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestras conjeturas, es nuestra mente abierta. ¿Sí? Entonces, tenemos que llevar al niño desde lo convergente a lo divergente, desde lo usual hasta lo inusual, hasta lo original. Lo mismo puede llegar a pasar en el dibujo de una casa. De nada, Rosy. Lo mismo puede llegar a pasar en el dibujo de una casa. Tú le dices a un niño, dibuja una casa. Un dibujo convergente va a ser esto. Ahí está. Esta es la casita. La típica casita. Este es un dibujo convergente. Pero una casa divergente, va a tener hasta garage, un balcón. ¿Sí me explico? Va a tener garage, va a tener balcón, va a tener una enredadera en una parte de la pared. O sea, vas a decir, wow, qué imaginación, qué bonita casa. Hasta puede ser diseñador, puede ser arquitecto. Así que, pues, no, el objetivo es que ahora que ya sabes escribir, ¿qué te parece si escribes cosas nuevas? Exacto, son los detalles más específicos. Es la creatividad de qué le voy a poner de mi cosecha, no el arquetipo que ya tengo. Es como cuando dibujamos a la figura humana. Una figura humana convergente es esto, ¿sí? Esta es una figura humana convergente, la típica figurita humana. Pero una divergente, pues va a ser una figura muy desarrollada, una figura humana que tal vez tenga algo personal, que le pones un moño, que le pones una diadema, que le pones unos taconcitos, que le pones un vestido con flores, otra, o una ropa o un atuendo que te acabas de inventar que no existe. Hace muchos años, ahorita ya existe esta prenda, pero hace muchos años que yo la verdad no la había visto. Una niña hizo unos pantalones de mezclilla, pero raros porque una parte era short y la otra era pantalón. Así me dibujó a su figura humana, con una parte de short y la otra larga de pantalón. Y también me acuerdo que me había puesto una blusa asimétrica, algo así. O sea, una ropa locochona, padre. Y dije, esto es un pensamiento divergente, porque la niña era muy pequeña todavía para desarrollarlo. O sea, muy pequeña me refiero a tal vez unos 9, 10 años. Pero ese es un pensamiento divergente. Es poco común encontrarlo en niños tan chiquitos, porque a esas edades lo que va a hacer una niña es un vestido, aunque ellas nunca usen vestido. ¿Sí me explico? Hacen lo que creen que tienen que hacer según el muñequito que están dibujando. Entonces, esta es toda la evolución de nuestra escritura, o sea que al final de cuentas, el objetivo último de la escritura es esto, producir ideas, plasmar las ideas.
pero también plasmarlas desde un marco original. No es lo mismo simplemente decir, me duele el estómago, o simplemente decir, estoy deprimida. Hay personas que hasta hacen poesía de eso. Hay una poesía que está preciosa, preciosa. Es de Antonio Plaza. Este hombre era completamente ateo. Ateo, nadie como él. Y ya en su vejez le hace un poema, pero qué cosa de poema, ¿eh? A María. María, de hecho el poema se llama A María la del cielo. Qué poema tan vibrante, porque entre que la insulta y luego la elogia, o sea, tú ahí sientes el alma del hombre, ¿no? Hay unas frases tan que te retumban, porque dices, realmente está mostrando la lucha, el dolor, la angustia que sentía, porque él decía, yo quiero creer en ti, ¿no? Hay una frase que dice, déjenme acordarme de esta frase. Ay, no me acuerdo, yo me lo sabía y miren nada más, ya se me olvidó. Y si tengo que hacer violencia a mi razón, algo así. Bueno, el punto es que al final dice que que necesita creer en algo. Dice, si eres, oh virgen, embustero mito, yo quiero hacer a mi razón violencia, porque creer en algo necesito y no tengo, ¿qué? Porque creer en algo necesito, y ya no me acuerdo. Pero bueno, véanlo, por favor, léanlo, está buenísimo. Entonces, una cosa, como les digo, una cosa es decir, soy atea, ahí está la escritura. Decir soy atea y escribirlo es una escritura convergente. Pero, por ejemplo, ese poema es divergente. Es una cosa impresionantemente bonita, es poesía pura, precioso. Puedes decir de manera divergente hasta ofensas y se escuchan bien bonitas, porque él en algún punto estaba ofendiéndola, ¿no? Se enoja, le reclama, bueno, tiene ahí toda una lucha interna y termina pidiendo perdón, que perdone a este miserable loco, al final dice así, ¿no? Ya no sé ni qué estoy diciendo, ya estoy divagando. Termina muy bonito el poema, como rindiéndose. Entonces, eso sería, por ejemplo, la misma forma de decir, soy ateo, pero mira, de una manera divergente. Así que estamos hablando de el objetivo máximo de la escritura es la comunicación, pero también desde lo creativo, desde lo original. No nada más decir, tengo hambre, tengo sueño, tengo sed, no es eso. Es ponerle forma al fondo. Bueno, vamos a ver nuestro archivo. Denme un segundo para que se los comparta. No me tardo. Bueno, vamos a ver ahora esta bitácora para trabajar, pues varios temas. Realmente no nada más es dislexia, son varios temas. Se los voy a enviar en formato editable para que puedan quitar ahí mis datos y pongan los suyos. Vean, esto es lo que se evalúa. Grafomotricidad, disgrafía, dislexia, discalculia y dispraxias. Empezamos con grafomotricidad. Vamos desde lo más evidente. ¿Sí? Desde lo más evidente.
que sería, primero que nada, el agarre correcto del lápiz. El agarre correcto del lápiz. $20 podemos decir de dominio o de habilidad. Fluidez de movimientos en una misma letra, lo que estábamos platicando también de si puede hacer la M así o la anda cortando. Secuencia adecuada de trazos. Ejercicio izquierda y derecha. Podemos dictar formas, por ejemplo, círculo, rectángulo, cuadrado, triángulo, rombo, y que el niño los dibuje correctamente. Un ejercicio de izquierda a derecha puede ser, es más, esto lo puedes trabajar hasta con el maestro de educación física. El maestro de educación física ahí pone a los niños a hacer ciertas secuencias y tú nada más tienes que observar. Y ya ahí trabajas la información. Bueno, entonces, dictado de formas, ejercicio de pinzas cronometrados. ¿De qué va el ejercicio de pinzas cronometrados? Bueno, vas a darle al niño unas pinzas, tipo pinzas como las de ropa puede ser. Y también puede ser que les pongas un trastecito con bombones, de estos bombones como medianos. Pueden ser pinzas de ropa, pueden ser pinzas como las de depilar cejas, como tipo tijera, o tipo de las otras, cualquiera de estas. Y pueden ser pinzas como palillos chinos. Cualquiera de estas se funcionan y todas estas las venden en un formato infantil. Entonces, lo que va a hacer el niño es pasar un bombón a otro traste. El otro traste que va a estar vacío va a estar a 1 metro de distancia de donde están los bombones. El objetivo es que no se caigan los bombones, que no pellizquen los bombones, que el bombón llegue lo más limpio posible, que no venga ahí todo aplastado, pellizcado, roto. No queremos eso. ¿Okay? O sea, que ejerza la presión correcta para agarrar y transportar el bomboncito. Y cronometrado, ¿por qué? Porque por cada bombón vamos a ponerle 5 segundos. Si tengo entonces 3 bombones, la actividad tiene que terminarla en 15 segundos como máximo. Presión, lentitud e irregularidad. También es un punto que podemos estar aquí trabajando. Este ejercicio, estas pruebas son para niños de a partir de 6 años. O sea que les puede servir como diagnóstico. El niño entra a la escuela, a primaria, y esto le sirve como un diagnóstico. No es un diagnóstico rígido, porque aquí solamente, por ejemplo, trabajamos el 50%. Si tiene 55% de habilidad, va bien, porque apenas tiene 6 años. Entonces, no tiene que tener el 100. Con que tenga más de la mitad de todos los indicadores, va bien. Por acá tenemos los elementos de disgrafía. Forma las letras de manera correcta. Claro, se los voy a mandar, por supuesto que sí. De hecho, les comentaba que se los voy a mandar en formato editable para que ustedes le quiten mis datos y pongan los suyos o los datos de la escuela. Entonces, forman las letras de manera correcta, espacia correctamente las letras, escribir en línea recta, tamaño regular de las letras. ¿Se acuerdan? Esto lo acabamos de ver. Sostener el papel con una mano mientras escribe con la otra, sostiene y controla el lápiz, ejercer la presión adecuada según el útil inscriptor, mantiene la postura y posición correcta del brazo para escribir y una escritura muy lenta. Si tiene mayoría de habilidades, entonces vamos bien y el niño sí cuenta con habilidades gráficas suficientes respecto a la edad. Disculpa, de la primera parte, ¿con cuánto porcentaje dijiste que era aceptable? Con más del 50, más del 50 de habilidad. Si tiene más del 50 de habilidad, está bien. Igual acá, aquí no hay números, pero no solamente los cuentas. Por ejemplo, creo que son 9.
Si tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene que tener aquí 5 como mínimo. Sí, si tiene 5 logrados y tal vez los otros 4 no, va bien, ¿ok? Porque tiene más de la mitad, entonces le ponemos que todavía cuenta, porque es para niños de 6 años, entonces todavía tienen tiempo para seguir trabajándolo, si es que lo vamos a trabajar como diagnóstico. Y aquí llegamos a dislexia. Dislexia tiene muchos, ¿cómo podríamos decir? Muchas vistas, muchos indicadores de diferentes áreas. Pueden darse cuenta que hay aspectos del lenguaje, orientación, emoción, organización, motricidad, etcétera. Hay más acá abajo, gramática, escritura, lenguaje y escritura. Entonces, la valoración es de 0.4 y hasta acá abajo vienen los porcentajes. ¿Sí? Vamos a ver. Primero, expresión verbal. El niño se expresa correctamente, le gusta hablar, platicar. ¿Cómo se expresa? ¿Utiliza las palabras de nuestro lenguaje o solamente hace muecas, alza los hombros? O hay niños que de verdad que no hablan, ¿eh? O sea, hay niños que no, que nada más puro monosílabo, sí, no, y ya. O hay niños que te hablan con gestos, con muecas o con los dedos, cuando en realidad sí pueden hacerlo, pero no lo hacen por otra razón, que puede ser que no tienen el lenguaje suficiente o por aspectos incluso emocionales. Pero bueno, ese sería el primer punto. Después, cognitivo-conductual, orientación espacial derecha e izquierda. Las personas que tenemos, me apunto, dislexia, podemos tener muchos problemas con la orientación espacial. Es para nosotros un verdadero dolor de cabeza, por ejemplo, manejar. Tenemos que tener mucho cuidado porque es muy probable que le peguemos a algún carro y estacionarnos es lo peor. Entonces, esto lo puedes checar incluso pues en las clases de danza. Cuando el niño tiene que hacer una coreografía, ahí lo ves. No es, muchas de estas pruebas, como les platico, no es necesario formalizarlas. ¿A qué me refiero? No es necesario decir, a ver, ven, te voy a aplicar esta prueba. No, de preferencia que ni se entere el niño. Alineamiento de cifras. Como esto llega a ser también un problema de orientación, le vas a dar una hoja blanca, papel bond tamaño carta y simplemente le vas a pedir una lista de números. Si el niño hace esto, 1 por aquí, 2 por acá, 3 por acá, 4 por acá. Entonces tiene problemas de alineación, por lo tanto, nuevamente problemas de orientación y es un indicador más de dislexia. Luego, problemas de conducta. Esto ya es un tema de las emociones, puesto que el niño dice, oye, me estoy esforzando, estudio, repaso, repaso y repaso, y por más que lo hago, no puedo aprender. Así que pues ya para qué pongo atención, de todas maneras me van a castigar, así que ya me voy a portar mal, etcétera, etcétera. Quiero aclarar un punto antes. Les voy a enviar una clase completa sobre qué es lo que sucede en el cerebro del niño que tiene dislexia, pero básicamente podríamos resumirlo a que es un déficit en las conexiones neuronales, ¿sí? O sea que la información viaja más lento. Eso es todo. La información viaja más lento. Imagínate que en lugar de que viaje en unas autopistas, la información viaja en unos caminos de terracería. Eso es lo que pasa en el cerebro con dislexia. Por lo tanto, como el problema son las redes neuronales, no puede medicarse. No hay medicamento para eso. Para otras condiciones como el TDAH, sí hay medicamento porque el problema son neurotransmisores. El TDAH es una baja de dopamina en el cerebro. Entonces, puedes tomar medicamento para elevar la dosis o la recaptación de dopamina y se soluciona el problema. Pero aquí no podemos tomar un medicamento porque no tiene que ver con neurotransmisores, tiene que ver con caminos y carreteras que están pues un poco más deteriorados. Y esto es hereditario, 100% hereditario. Además, es una herencia directa. Si tú tienes dislexia, te la heredó tu papá o tu mamá. Nada de que, ay, fue el bisabuelito que... No, fue tu mamá o tu papá. Herencia directa. Entonces, los problemas de conducta son justamente por eso, porque para el chico que tiene dislexia no le queda otro camino más que
esforzarse el triple, el cuádruple que los demás. No hay otro camino más que trabajar y trabajar, trabajar y trabajar. Pero podemos simplificar el camino haciendo que trabaje de manera sutil sin darse cuenta. ¿Cómo? Por ejemplo, que la mamá tiene que participar ahí mucho los papás. Que la mamá le diga al niño, hijo, ¿me ayudas a hacer la lista del súper? Y ahí lo tienes escribiendo. Vamos al súper y encuéntrame o búscame este producto y que diga 0%, 0% calorías, búscalo. Y ahí lo tienes buscando. Atención, memoria, lectura. Atención, memoria, lectura. Así que esa sería una forma, digamos que dentro de la integración familiar, en lugar de que vaya a la escuelita en las tardes y sea muy obvio o evidente que tienes que estudiar, saca el libro, porque eso lo puede llenar como de más frustración o intolerancia. Luego tenemos malestar ante la lectura en voz alta, también es un aspecto emocional y por eso el maestro no debe jamás, jamás exhibir al niño. Y esto es un trato que tiene que hacer el maestro con el papá. El maestro tiene que decir, mira, yo no exhibo ni voy a poner a tu niño a leer menos frente al grupo con la condición de que tú hagas tu parte en casa. Porque claro, el maestro pensará, pues si este niño no puede leer, lo voy a poner a leer todos los días frente al grupo para que lo logre. Y eso simplemente va a caer o vamos a terminar en un trauma. Ahí va a parar todo, ¿sí? En traumatizar al niño y en que nunca, en que le tome un odio a la lectura, al aprendizaje, a la escritura, a la escuela, a los papás y a los maestros. Y también es una forma de señalarlo para que le hagan bullying, de apuntarle con el dedo y decir, a ver, vamos a hacerle bullying porque vean que no pronuncia bien o que no habla bien o que no, que voltea las letras, etcétera. Aprendizaje secuenciado e inverso tiene que ver con aspectos de organización. Tendrán problemas para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Sí, para los aprendizajes secuenciados e inversos. Lo mismo los días de los meses del año, las estaciones o los planetas. Confusión de números que suenan similar como 3 con 6, 6 con 10. Lentitud al escribir, presión pastosa, grafía irregular. Esto es tema de grafomotricidad. Omisión de nexos en la lectura es otro de los síntomas. Es como si yo leyera omisión de nexos en lectura, ¿sale? Y me estoy comiendo la. Falta de ritmo, rectificaciones y silabeo. Si un niño está leyendo de forma silábica, es porque no sabe qué está leyendo. ¿Cuáles son las palabras que nosotros leemos, nosotros como adultos, leemos de forma silábica? Las palabras que nosotros leemos de forma silábica, si se dan cuenta, son palabras que no conocemos. ¿Se acuerdan cuando nos recetaron en la tele el ácido hialurónico? Nos lo decían así, nos lo tenían que decir en sílaba, porque era un producto nuevo que se estaba lanzando y pues el nombre no era como muy fácil. Lo mismo pasó con el músculo este de el esternocleidomastoideo, también nos lo dijeron en sílaba y nos lo aprendimos. Entonces, cuando decimos palabras en sílabas, son palabras que no conocemos. Ahora imagínate un niño que esté leyendo de forma silábica. Quiere decir que no sabe lo que está leyendo. Seguimiento de lectura visualmente, lexicalizaciones o pseudopalabras. Esto va muy de la mano con los errores de segmentación, donde juntan y fragmentan palabras. Por ejemplo, si yo escribo, o si yo tengo, ya sea escribir, principalmente en escritura, ¿no? Si voy a escribir, voy a la feria contigo, la palabra contigo la van a separar con espacio tigo. A eso nos referimos con fragmentan palabras, pero también pueden juntar dos palabras que no tienen que ir juntas. Esos son errores de segmentación típicos en dislexia.
Descoordinación entre respiración y lectura, pausas innecesarias. Es como si yo leyera así. Descoordinación entre aquí respiro, creación y lectura, pausas aquí respiro, cesáreas. Estoy haciendo pausas en medio de una palabra. Las pausas siempre se hacen cuando se ha terminado de dar un mensaje. Son pausas para procesar el mensaje y para descansar, pero nunca se debe hacer una pausa en medio de una palabra. Es como voy a la tienda a comprarle. ¿A comprar qué? ¿A comprar qué? ¿Le? Pues terminas, leche. Escritura en espejo de letras y números. Esta es como la típica, las letras volteaditas. Es una alucinación óptica. Esta alucinación óptica se da porque el mensaje no ha llegado al occipital. Porque el mensaje de la focalización no ha llegado al occipital, porque el camino es de terracería, ¿sí? Y el mensajero por eso se tarda. El carro está perfecto. El chofer que lleva nuestros paquetes, nuestra información, está súper bien. El problema es el camino, que aunque tus carritos, que son tus mensajeros, los carritos son los neurotransmisores, que aunque los carritos, los neurotransmisores están perfectos, no pueden viajar rápido porque el problema son las carreteras neuronales. Por eso termina con alucinaciones ópticas. Mezcla de mayúsculas con minúsculas, omisión de acentos y signos de puntuación, y aspectos emocionales tenemos inflexibilidad, resistencia a los cambios, déficit atencional, irritabilidad, llanto repentino y falta de comunicación. A ver, me comentan. Maestra, en ese punto luego suelen confundirlo o prediagnosticarlos con dislexia cuando apenas, sí, cuando apenas se comienza en el proceso de lectura. Todos nosotros, todo esto es normal. Exactamente, todo esto es normal. El problema es la edad, ¿sí? ¿Cómo voy a saber hasta qué edad es normal? Bueno, todo esto es normal hasta segundo grado de primaria. Todo esto es normal en el primer grado de primaria. No pasa nada. Algunos recuerdan lo que les había platicado de las estadísticas, de que se sacó como un promedio en la edad en la que el niño está preparado para aprender a leer y escribir, y que eran los 6 años. Entonces, si a los 6 años el niño ya está preparado, vamos a dejar esa edad de 6 años a que corra para que siga perfeccionando, estudiando, trabajándolo, pero eso quiere decir que entonces a los 7 esto ya no debe existir. A los 7 no tendría que tener ese tipo de problemas. Tal vez uno que otro por ahí para seguir puliéndolo, pero uno que otro. Pero si es la gran mayoría, entonces ya no es considerado apropiado. Así que podríamos decir que todo esto es normal a los 6 años, sobre todo cuando el niño acaba de entrar a la primaria. Cuando va a salir cuando va a salir del primer año, a finales del ciclo de primer año, tienes que volver a aplicar la prueba para que tú veas qué tanto ha progresado o cuánto le hace falta por progresar. Entonces es una prueba que puedes aplicar 3 veces al año, 2 veces al año, al inicio y al final. Y se lo puedes mostrar a los papás con evidencias para que ellos vean, ¿sale? Pero claro, un niño que está en preescolar, todo esto es normal. Me dicen, ok, el que luego permanece sería BD después de los 7 años. Es un indicador que puede continuar, sí. Ahora, también es muy importante que se hagan un examen de la vista, o sea, los niños, sí, porque hay niños que les cuesta trabajo aprender porque tienen problemas de la vista. Y esa es la razón por la cual también terminan confundiendo letras. Pueden tener tanto astigmatismo, o pueden tener miopía, o pueden tener los dos. Entonces, el estudio de la vista, pues, no es uno de los tamices que se hacen cuando un niño nace, ¿no? Se hace un tamiz auditivo, se hace un tamiz metabólico, pero el de la vista, ahora sí que ese cuándo. Entonces, el de la vista se tiene que aplicar, hay que descartar lo más obvio. ¿Qué tal si no ve las letras? ¿Qué tal si no escucha?
bien. Entonces, la parte de la audición se supone que tuvieron un tamiz auditivo al momento de nacer. Ahorita es obligatorio el tamiz auditivo, pero hay que pedirles también otra prueba, porque puede ser, vaya, no sabemos si después adquirió una infección en el oído, que le dañó alguna parte del oído y que por eso ya no percibe correctamente o discrimina correctamente los sonidos. Esos son estudios que deberían pedir casi dentro de los requisitos de inscripción. Prueba de la vista y prueba auditiva. Eso debería estar en los requisitos de inscripción para que el maestro tenga un poco de idea de qué es lo que se va a encontrar y que pueda ir descartando y que no terminemos confundiendo un síntoma con el otro. Porque al final vamos a decir, el niño tiene dislexia porque escribe mal, las letras, tiene disgrafías, letras grandes, chiquitas, apoyos inestables, cuando en realidad lo que pasa es que es un problema de la vista. O muchas veces se confunde dislexia con déficit de atención y decimos, es que si el niño no aprende a escribir es porque no pone atención, entonces lo que tiene es déficit de atención. Pero no es déficit de atención, es dislexia. O al revés, a veces se diagnostica como dislexia cuando lo que es déficit de atención. Entonces el niño no aprende a escribir no porque tenga dislexia, sino porque tiene déficit de atención. Pero son cosas diferentes. ¿Quién me va a ayudar a diagnosticar el déficit de atención? Un neurólogo, un neuropediatra. Y lo puedes hacer con una prueba que se llama catecolaminas. Esto mide los niveles de dopamina en el cerebro. Es una prueba de orina o de sangre. Dicen que es mejor la de orina. Entonces, esto te va a ayudar para ver si la dopamina está baja, según las referencias. El niño tiene indicadores evidentes de déficit de atención. El déficit de atención sí requiere medicamento. Si no se medica, no va a poder aprender, porque son neurotransmisores que hacen falta. Mientras que en dislexia no hay en sí un estudio tal cual, es más bien basarnos en sintomatologías, pero las sintomatologías son muy claras y también podemos llegar a ellas por descarte de otros trastornos, ¿sí? Por ejemplo, descarto TDAH, descarto autismo, descarto esto, descarto aquello, me quedo con dislexia. Dislexia lo que podríamos ver es una resonancia, ¿sí? Para ver la actividad eléctrica del cerebro en estos procesos y revisar efectivamente que el tránsito es lento. De esa manera podríamos tener mayor idea sobre si se trata de dislexia. Bueno, este archivo se los voy a enviar y ya nada más aquí se saca el porcentaje. Porcentaje inferior al 40% no presenta condiciones suficientes para especificar dislexia. Porcentaje del 40 al 70 sí presenta, o sea, 40 a 70 de déficit. Sí presenta indicadores de dislexia incipientes. Porcentaje del 70 al 100, pues presencia de dislexia. Puede tener déficit hasta de un 40% y dice, no presenta condiciones suficientes de dislexia. ¿Por qué? Porque recuerden que esta prueba es para niños todavía pequeños. Entonces ahí tenemos nuestro rango de tolerancia.